En Latinoamérica toda, uno de los grandes retos que tenemos, mi querido Luis, es el valor de tierra. No está como en Estados Unidos, no está como en nuestras economías, que realmente la tierra es un insumo conocido y es información público. Aunque tenemos un registro público, tú y yo que vamos... Sí, no es nada público. No es nada público, es un reto obtener información no es nada del registro público. ¿no? Y cuando ya tienes ya está digitalizado, bueno, ya tienes una ventajita. Pero en algunos que hay que reconocerlo, pero bueno. Han hecho grandes esfuerzos el registro público nacional, pero queda un tramo muy largo. Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario. El tema más importante que tenemos es encontrar, y quien tenga esa idea puede ser un hitazo en el tema de Big Data, inteligencia artificial, quien tenga un proyecto así en el tema de servicio inmobiliario, de que pueda proporcionarle al mercado, como lo han hecho otras fuentes en el tema de commercial real estate y en el tema de residential real estate, que tenemos ya información muy precisa y muy en línea. Solo en tierra. En tierra. Quien lo logre, quien lo piense y quien lo logre lanzar hacia adelante, mis respetos, va a vender muy bien ese startup, porque definitivamente. Sí, el problema es que, la Big Data proviene de fuentes públicas y las fuentes públicas, habría que hacer ahí los ingenieros y ahí tienen que ponerse ahí un tema de algoritmos, ingeniería, mecatrónica y algo interesante ahí que pueda. Ingeniería mecatrónica es porque estoy mi hija, no sé si eso sea la ingeniería que se meta ahí. Sí, a lo mejor tiene que ver. Pero bueno, ingenierías en general y algoritmos que nos den información de tierra. ¿Para qué? Porque hoy tenemos, tú y yo hemos caminado cuántas veces la República, mi querido, ¿no? O sea, tenemos más millas que Aeroméxico completo, y perdón por el anuncio, ¿no? Estamos bien recorridos, en cuanto a millas. Querido Jorge. Muy bien recorridos y con aceite o sin aceite, no es cierto. Depende de las conferencias, pero al final buscando tierra. Buscando tierra ha sido nuestro trabajo mucho tiempo, todo el tiempo, y de los desarrolladores es su principal función. Sí. Entonces, una vez que tienes logrado eso, el costo... Encontrar tierra barata, algo que en muchas ciudades es casi imposible ya. Ciudad de México, por ejemplo. Aparte de Ciudad de México. Ciudad de México, yo creo que ahorita, si quieres, platicamos un poco de los hotspots. Es uno de los lugares más complicados para desarrollar hoy en día en México. Más complejos y complicados, ¿no? Sí. Pero por muchas razones. Pero bueno, una vez que tienes el costo de tierra y lo logras tener, que más o menos, para dar un poco de parámetros y volver un poco profesor, el parámetro que hay con respecto al costo total de un proyecto inmobiliario, de acuerdo a las mejores prácticas, es que una tierra no debe superar el 25% del costo total del proyecto. De venta. De costo. De costo. Costo directo. Y de las ventas debe andar sobre el más o menos, se debe absorber un 15%, 16%, hasta el 20% de tus ventas totales. Pero eso no es una regla determinante. No, es un parámetro. Porque... yo siempre pongo este ejemplo en clase. Resulta que cuando estábamos haciendo, ¿te acuerdas que estuvimos en el fondo Red Brick, este fondo que constituimos en el 2014, y compramos el Hotel Brick de aquí de la Ciudad de México, otro hotel boutique, y hicimos unas inversiones interesantes también en el Rosewood de San Miguel de Allende, que me encanta. Es un súper hotel. Invertimos mucho en hotelería en ese fondo, que ha sido el más público que he podido desarrollar en el 2014 al 18. Siempre cuento esta anécdota. Resulta que nos querían vender el corazón de la Ciudad de México, un terreno que está a la entrada de Polanquito, 1,240 metros cuadrados. A la entrada de Polanco, Emilio Castelar, Julio Verne, Oscar Igual. ¡Wow! ¿Cuánto crees en el 2016? 2016, 50 millones de dólares. Y casi latinas, $25,000 el metro. Sí, es que es una locura. De tierra, de terreno. De tierra, es como aquella joya que está en Miami un día que andaba por ahí en Brickell, que ya la están desarrollando, por cierto, que era de 1,000 metros y costaba creo que $200 millones. Y dije, wow, Pero ¿por qué la gente se atreve a pedir eso y por qué la gente se atreve a comprar y desarrollar? Fíjate, si tú haces el análisis sobre costo, está en ese parámetro. Ese proyecto estaría como en el 50 o 55% del costo total de lo que íbamos a hacer ahí, que era unos locales comerciales, un hotel boutique y residencia. Pero si tú quitas la parte patrimonial y solamente le pones la residencia, esas residencias ahí se venden hoy a $12,500 el metro cuadrado promedio, departamentos de 200, 250 metros cuadrados.
Entonces estás hablando de que en proporción a las ventas era como el 17% de las O sea, ventas. daba. Entonces, Wow. es un buen parámetro, no es ley escrita en piedra. Una vez que tienes logrado eso, el siguiente costo es de construcción. Y aquí creo que tenemos en México una gran ventaja. Tenemos buenos parámetros, valga la redundancia, Para moverle hacia arriba o hacia abajo. paramétricos, ¿no? Podemos irnos con construcciones. Yo siempre tengo dos fuentes, que no tengo pena en decirlo. Una es la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, La CEMIC. la CEMIC, y tiene un muy buen reporte, el BIMSA. Y el otro, el Instituto Mexicano de Ingenieros de Costos, está sacando un muy buen reporte desglosado que te da un parámetro de construcción en 3 sentidos. Reposición a nuevo, que es lo que llamamos los financieros valor de salida o valor de venta, teórico de venta, el costo directo y el costo directo más indirectos, ¿no? Entonces, aquí en México sí tenemos muy buena información paramétrica. Ahora, llegando a los parámetros. Si tu proyecto de inversión inmobiliaria en construcción supera el 60%, la construcción de tu costo total del proyecto, hay que irse a las tripas, ¿no? Está mal algo. Algo está mal, incluyendo con todo el boom que tuvimos en la pandemia del acero, y ya está regresando a números, pero tuvimos un incremento de precios brutal. Y en cuanto a las ventas, rondará tu costo de construcción el 45%, se absorberá, digamos, de tus ventas el 45%, ¿no? Entonces, aquí siempre yo les digo, independientemente que hagan 10 casas o 300, tienen que administrar la obra, tienen que administrar el proyecto. No den por hecho de que porque ustedes son arquitectos, ustedes son ingenieros civiles, pues ya se ahorran el costo de la supervisión. Tiene que haber supervisión y administración. Administración. Que tiene que ver con costos y luego con temas incluso estructurales. Estructurales, o sea, como que comúnmente el supervisor y el administrador del proyecto, el supervisor de obra y administrador, es una profesión como la del broker, ¿no? Ay, es un mal necesario, ¿no? Es que tenemos un DRO, no, el DRO no es, el director de obra no es su supervisor de obra. Sí, no. Y cuando tienes una cantidad de patrimonio metida en la obra de ese tamaño y son ladrillos, Sí, no, además requieren software Hay que- y inteligencia artificial. En fin. Building Model Information, el Lead Construction, hay una cantidad de cosas hoy alrededor de la construcción, Totalmente. de PropTech, que es impresionante. Bueno, te ayudan a justamente controlar. A la controlar la obra, y es vital, mi querido Luis. Y para terminar, pues, son los gastos del proyecto. Luego se nos olvida que hay que gastar en el proyecto, ¿no? Se nos ve que gastan en el arquitectónico, en las licencias, en las copias. Yo siempre les digo a los Sí, alumnos, en las la parte operativa. Bueno, eso es bien padre, eso es bien importante. Esas copias y lo que tú cobras y lo que yo cobro y todo lo que es administración, digamos, de la desarrolladora, independientemente que haya un fee de desarrollo, está arriba. Cuando tú haces tu fuente de ingreso, yo siempre digo, deduzcan 2 cosas. Una, de la fuente de ingresos bruta, quítenle la parte de gasto operativo.